nuestras Biblias a 2 de Timoteo capítulo 3. Los invito a acompañarme en su copia de la palabra de Dios a 2 de Timoteo capítulo 3. Antes no existía la Biblia en aplicación. Y cuando ibas a la iglesia tenías que llevar Biblia, ¿cierto? Una Biblia impresa. Yo recomiendo hacerlo todavía, porque el celular puede distraerte a ti u otros, pero no es como una regla. Y lo que se podía decir, ¿quieres ver si una iglesia bautista es una buena iglesia o no? Puedes estacionarte afuera antes del culto, media hora antes, y mirar. Y si la gente anda con Biblia bajo su brazo, entrando al culto, es una buena señal. Porque si alguien no necesita la Biblia en el culto, algo anda mal, ¿cierto? Algo anda muy mal. Hoy en día no se puede decir quizás lo mismo, porque muchos traen su copia digital en el celular. Bueno, 2 de Timoteo 3, ya estamos ahí. Como les mencioné, hermanos, la semana pasada nosotros vamos a estar estudiando asuntos doctrinales, ¿ya? Que tienen que ver con la enseñanza bíblica sobre diferentes cosas. Y esta semana les voy a dar al inicio esta declaración y luego vamos a estudiar bíblicamente por qué. La declaración es esta: creemos en la inspiración verbal y plenaria de la Biblia. Es la autoridad absoluta de nuestra fe. ¿Ya? Vamos a leer 2 de Timoteo 3, 16, luego orar y ver 3 puntos. ¿Ya? 3 puntos desarrollados con bastantes referencias. 2 de Timoteo 3, 16 dice: toda la escritura... niños, silencio, estamos leyendo la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Oren conmigo, por favor. Padre Celestial, gracias por la Santa Biblia. Libro no como ningún otro libro. Es un libro santo, apartado, sagrado por ti, porque son palabras divinas las que se encuentran en estas páginas. Qué potente, qué poderosa tu palabra, Señor. Y nosotros temblamos ante este libro abierto, porque tú lo inspiraste, Señor, y lo preservaste para nosotros hasta el día de hoy. Por eso te doy gracias y te pido que nos hables, que nos ayudes a aprender lo que es la sana doctrina, creerla, enseñarla y defenderla. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oro. Amén. El primer punto esta tarde es: la Biblia fue inspirada por Dios. La Biblia fue inspirada por Dios. Aquí en este versículo nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Esa frase, es inspirada por Dios, en castellano son 4 palabras, ¿ya? Pero es una palabra en el griego compuesta de 2 palabras. Primero la palabra Dios, que es teos. Y la segunda parte es la palabra de la cual derivamos la palabra respirar o soplar. ¿Ya? Esto quiere decir que Dios respiró con su aliento las palabras de nuestra Biblia. Me han escuchado decirlo muchas veces, pero para que podamos hablar nosotros tenemos que hacer algo.
Y entonces podemos decir más palabras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos hablando sale y sale y sale aire. Y si tú tratas de seguir y seguir y seguir y seguir hablando, de repente te vas a poner morado y te vas a caer porque te faltó aire. ¿Ya? Eso quiere decir que las palabras escritas en la Biblia fueron inspirados por Dios de esta manera. Como si Él hubiera soplado las palabras de las Escrituras. Y esta es una de las maneras por qué nosotros creemos en la inspiración verbal de la Biblia. Verbal tiene que ver con palabras. Dios no solo inspiró las ideas y conceptos en este libro. Él inspiró las mismísimas palabras. Y es una de las razones por qué nosotros no queremos una traducción parafraseada de la Biblia. Queremos una traducción literal. ¿Qué significa parafrasear? ¿Ya? Quizá el hermano Juan me dice, pastor, esta semana estoy trabajando en la vía, Vía Ortega. Entonces, yo lo pongo en mis palabras y digo, Juan está laborando, él no dijo laborando, dijo trabajando. Está laborando en el pueblito que queda 30 kilómetros al norte de Coyhaique. No sé cuántos kilómetros son, pero lo parafraseé, lo puse en mis palabras, ¿cierto? No queremos una traducción así de la Biblia. Queremos una traducción literal. ¿Por qué? Porque Dios inspiró las palabras, no solo las ideas y los conceptos. ¿Ya? Hermanos, la Biblia tiene 66 libros. ¿Ya? Son 39 del Antiguo Testamento y son 27 del Nuevo Testamento. Su contenido es la verdad sin mezcla de error. No tiene error. No se equivoca y tampoco puede equivocarse. De hecho, hay un versículo donde Jesús dice en Juan 10:35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y dice en paréntesis, y la escritura no puede ser quebrantada. O sea, la palabra de Dios no se puede equivocar. Es infalible, como decía el canto, ¿cierto? No contiene error y no puede errar. Fue escrita la Biblia a través de un periodo de más de 1500 años por más de 40 hombres como autores. Los llamamos autores, pero sabemos que el verdadero autor, con A mayúscula, es Dios. ¿Por qué? Porque Dios inspiró las palabras que ellos escribieron. Ellos fueron autores en el mismo sentido de que una persona agarra un lápiz y escribe algo. Nosotros podemos decir, ¿tal texto fue escrito por este lápiz? Sí. Este lápiz escribió el texto. Pero realmente fue escrito por ¿quién? La persona que agarró el lápiz. Dios es el autor de las escrituras y los hombres que Él usó para escribir sus palabras fueron el lápiz. ¿Me entienden? ¿Ya? Vayan conmigo a 2 de Pedro 1:21. Estamos viendo las escrituras. La Biblia fue inspirada por Dios. 2 de Pedro, por favor, capítulo 1. Quiero leer el versículo 21. Si tú te fijas en el versículo 20, está la palabra escritura con E mayúscula. Esto nos identifica de qué estamos hablando en el 21. ¿Ya? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiero que te fijes de 3 cosas aquí en este versículo.
Y estas son tres cosas que nosotros repasamos en el discipulado que estudiamos, ¿ya? Uno, la Biblia no fue una producción de los hombres. Dice, nunca fue traída por voluntad humana. ¿Entendieron, cierto? No es que Pedro haya dicho, ¿sabes qué? Me da ganas de dar una de mis famosas epístolas. Voy a escribir Primera de Pedro. No, nunca fue traída, no fue una producción de los hombres, ¿cierto? Nunca fue traída por voluntad humana. Número 2, los hombres de Dios escribieron la Biblia. Dice, los santos hombres de Dios hablaron. Número 3, Dios es el autor de la Biblia. La última frase es inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres no fueron los autores, sino Dios. Igual está bien decir que fueron autor siempre y cuando entiendes que el verdadero autor es Dios. Fue Dios y es Dios. Quiero compartirles una cita. Atrás en la librería tenemos un libro que se llama Continúa o Continúe. No sé si está con usted o tú, ¿ya? Pero así se llama el libro, más o menos así. Y es un libro de discipulado. Y es muy lindo, muy bueno. Yo solamente no lo hago porque es costoso y es difícil conseguirlo, traerlo, ¿ya? Pero lo tengo allá por si alguien dice, quisiera estudiarlo. Es mucho trabajo, ¿ya? Pero quizás te interesas en estudiarlo. Esta cita viene de ahí y dice esto. Hay más de 5,000 manuscritos conservados solamente del Nuevo Testamento, sin hablar del Antiguo Testamento. Todos tediosamente copiados con sumo cuidado, que datan, que son de aproximadamente el año 130 después de Cristo. Esta evidencia sobrepasa la de cualquier autor secular de la historia. Entonces tú puedes imaginar el autor. Sócrates, no sé, Aristóteles, Plato, no sé cómo se llaman todos los nombres, pero todos los autores más, el que escribió la Odisea, el Homero, cualquier autor famoso de la antigüedad, ¿ya? No tienen ni cerca la evidencia que tiene solo el Nuevo Testamento. Y eso es sin hablar de que pasaron cientos y cientos de años, a veces 1000 años, hasta tener un manuscrito de ellos. Y la gente dice, tiene que ser veraz, es cierto, tiene que ser el original, pero es un manuscrito de 1000 años después. Pero estamos hablando de que la Biblia tiene manuscritos de 130. O sea, el apóstol Juan murió aproximadamente en el año 90. Y tenemos manuscritos unas décadas después de su vida. ¡Wow! No existe ningún libro en ninguna parte en la historia del mundo que hay evidencia así. El Nuevo Testamento es la pieza de literatura mejor evidenciada en todo el mundo. Y nadie puede discutir eso. No es solo mi opinión, es lo que dice la evidencia textual. Número 1, la Biblia fue inspirada por Dios. Número 2, la Biblia fue preservada por Dios. Si bien Dios usó a Pedro como un lápiz para escribir sus palabras hace aproximadamente 2000 años, ¿cómo puedo yo saber que estas palabras que tengo en mis manos son las palabras que escribió Pedro? Si alguien dice un fuerte amén, Dios inspiró las palabras originales, pero después no dice amén, que Dios preservó las palabras, entonces esa persona no tiene una autoridad para su fe, porque a lo mejor creen que es un libro adulterado. ¿Y qué partes sabemos que son Dios y qué partes no? A lo mejor dicen, no, esta parte no me agrada, así que esa parte no fue preservada. Es una adulteración. No, nosotros sabemos que Dios preservó las palabras de las Escrituras. En el siglo XVIII, un ateo famoso, creo que has escuchado de él, filósofo francés, Voltaire.
¿Quién ha escuchado de Voltaire? Él predijo y dijo, con certeza, en 100 años la Biblia y el cristianismo serán barridos de la existencia y pasarán de la historia. Eso él dijo. Sin embargo, tan solamente 50 años después de su muerte, en 1778, la Sociedad Bíblica de Ginebra compró su casa, la casa de Voltaire, y su imprenta en su casa, y comenzaron a usarla como un editorial bíblica. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Mateo 24:35, esto habla de la preservación providencial, divina de las escrituras y de las palabras. A veces la gente cita mal. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, y algunos dicen, pero mi palabra, como algo ambiguo. Pero no, Jesús dijo, mis palabras, inspiración verbal, mis palabras no pasarán. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado? Y él respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pregunta, ¿cómo puedo vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios si Él no las preservó? Buena pregunta, ¿cierto? Jesús también creía en la preservación. Muchas veces hablaba de ella. En Lucas 4:4, Jesús respondiendo le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Eso también está en Mateo 4:4. Es interesante que es Lucas 4:4 y Mateo 4:4. Y es el mismo versículo prácticamente. Mateo 5:18, Jesús dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Salmo 119:89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. También 1 de Pedro 1:24-25 nos dice, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. El Señor está estableciendo una comparación, mejor dicho, contraste, ¿ya? Dice que la hierba, ¿qué le pasa? Se seca. La flor, ¿qué le pasa? Se cae. Pero dice esto, más la palabra del Señor permanece para siempre. La hierba se seca, muere. La flor se cae. La gloria del hombre es como flor de la hierba. Toda carne es como hierba. Los hombres vienen y se van. Voltaire ya murió. Espero que se haya arrepentido antes de morir. Pero es muy probable que murió y en este momento se encuentra en el infierno. Pero la palabra de Dios sigue viviendo. La palabra sigue viva y eficaz. Y todavía la palabra permanece porque es lo que Dios prometió. Él prometió preservar sus palabras por todas las generaciones. Otro texto fuerte, no lo vamos a leer esta tarde, es Salmo 12:6-7, en que Él prometió preservar sus palabras para todas las generaciones. Número 1, la Biblia fue inspirada por Dios. Número 2, la Biblia fue preservada por Dios. Número 3, la Biblia es nuestra autoridad. Ahora, hay un debate. No me meto en ese debate, pero para que sepan que existe. Algunos dicen que es mejor decir la Biblia es nuestra regla o autoridad absoluta. Otros dicen, no, tiene que decir suprema, es nuestra autoridad suprema. Y otros dicen, no, tiene que decir única autoridad. No me meto en ese juego de palabras. Pero lo que sí sé es la Biblia es nuestra autoridad. ¿Ya? Por ser inspirada y preservada por Dios, la Biblia es superior a cualquier autoridad que las religiones podrían establecer.
Como por ejemplo, la iglesia. Hay una iglesia, una religión famosa que yo suelo llamarla el romanismo, ¿ya? La religión de Roma, el Santo Imperio Romano. Y esa religión enseña, cree y sostiene que la autoridad de su fe es la iglesia. Y la cabeza de su iglesia, ¿quién es? El Papa. La Biblia es inspirada y preservada por Dios. Ninguna iglesia es inspirada y preservada por Dios. Ningún líder religioso es inspirado y preservado por Dios. Nosotros rechazamos a la iglesia como autoridad absoluta de nuestra fe. Rechazamos a la tradición como autoridad. Rechazamos a los hombres como autoridad. Rechazamos a ciencias que muchas veces son ficticiosas, como muchas partes de la psicología moderna. Nosotros rechazamos a la psicología como nuestra autoridad. Rechazamos a las visiones carismáticas como nuestra autoridad. Rechazamos a las emociones, las supuestas revelaciones extrabíblicas y las opiniones como nuestra autoridad. ¿Por qué? Porque no fueron inspirados y preservados por Dios, pero las Escrituras sí. Hebreos 4:12. Hermano Juan, no quiero avergonzarle. ¿Se acuerda del versículo? Él lo memorizó hace unas semanas. A ver, díganos fuerte nada más cómo es. 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gabriel, ¿tú también lo sabes? Gracias, Gabriel. Gabriel, ¿te gustaría decirlo o no? Solo si tú quieres. ¿No? Ya. Quizás otro día. Es viva y eficaz la palabra del Señor. En Mateo 15, vayan conmigo. Estamos hablando de la autoridad de las Escrituras. Mateo capítulo 15. Mateo es un libro fuerte en cuanto a la bibliología o la doctrina de las Escrituras. El libro de Mateo tiene mucho. Mateo capítulo 15, miren lo que dice el versículo 3. Jesús dice aquí a los escribas y fariseos: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? ¿Por qué? Por vuestra tradición. Miren el versículo 6. Ya no ha de honrar a su padre, a su madre, dicen ellos. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Para los escribas y los fariseos, su doctrina no tenía como autoridad absoluta este libro, sino ellos valoraban la tradición de los hombres. Miren lo que dice el versículo 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hermanos, yo tengo ciertas opiniones, y son opiniones fuertes. Y mi familia y nosotros nos manejamos por estas opiniones. ¿Por qué? Porque leo la Biblia, trato de entenderla y después oro y trato de aplicarla a mi vida. Trato de tomar decisiones de acuerdo con la palabra. Cuando hay áreas gris, por ejemplo, tengo un amigo que cree que no se puede ir al cine, ¿ya? Y él no lo hace, pero reconoce que la Biblia no dice esto, sino que es algo que su manera de aplicar algo que la Biblia sí dice, ¿ya? Yo no tendría problema en ir al cine. Excepto yo vivo en Coyhaique y no tenemos cine. Así que, por default, yo
No voy al cine, pero no por convicciones. Y hay que tener mucho cuidado de no ponerse en un púlpito y decir, la Biblia dice que no puedes ir al cine. La Biblia no dice esto. Cuando hacemos esto, date cuenta, nosotros invalidamos los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque elevamos la opinión del hombre, las tradiciones del hombre, al mismo nivel de las Escrituras. Les voy a decir otra opinión. Yo prefiero, es una opinión personal, que si la gente va a estar bañándose, yo prefiero que los hombres y mujeres no se bañen juntos en una piscina o en la playa. Es una opinión personal. ¿Está en la Biblia? No. Pero hay ciertas cosas en la Biblia que me ayudan a tomar esa decisión. Pero si tú no tomas la misma decisión, no estás mal con Dios. Porque mi opinión no está en la Biblia. Pero los fariseos, ellos tenían sus tradiciones y opiniones y mandamientos de hombres y obligaban a todo el mundo a obedecer esto y dejaban la Biblia tirada. Habían reemplazado la Biblia con sus opiniones. Olvidaron los mismos principios bíblicos que fueron la base de sus opiniones y dejaron los principios bíblicos y se quedaron con sus opiniones. No sé si me entienden. Espero no haber confundido. En Marcos 7 hay otra instancia de eso. Marcos 7, 8 al 9. Marcos, me equivoqué de capítulo 7, perdón, yo estaba en capítulo 8. 7, 8 y 9. O 7, 8 y 9, eso vamos a leer. Dice aquí, pues en vano me honran, como lo que acabamos de leer, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es muy fuerte. Ten cuidado de las tradiciones religiosas. Ten mucho cuidado. ¿Ya? Porque muchas veces puedes terminar olvidándote de lo que la Biblia dice, que originalmente fue algo de raíz de la tradición. ¿Ya? Y entonces conviertes esto en invalidar las Escrituras. ¿Qué podría ser un ejemplo de esto? En Estados Unidos, los cristianos bautistas somos bien conservadores en cuanto al contacto físico entre los sexos. Especialmente hombres y mujeres, ¿cierto? Eso es lo que estoy diciendo. Y, por ejemplo, Annie fue mi novia o polola, yo no sé qué palabra ocupar, por 3 años. Y no nos besamos en estos 3 años. ¿Ya? Y yo sigo creyendo que debe ser así. ¿Ya? Y es lo que recomiendo para los jóvenes. Pero tampoco le besé en la mejilla. ¿Por qué no tenemos esa costumbre en Estados Unidos cuando se saludan? El primer día que conocí a Mónica le saludé con beso en la mejilla. Entonces bastante diferente, ¿cierto? Entonces, para poder guardar, proteger la pureza, quizás los padres cristianos en Estados Unidos dirían, hijo, no quiero que le beses en la mejilla a ella. Porque después de eso viene el beso en los labios, después de eso viene ese otro y ese otro y ese otro. Y para evitar una tragedia, vamos a establecer esa regla. Luego, un misionero gringo llega a Chile y dice, no, aquí en esta iglesia no saludamos con beso. ¿Pero por qué? Porque la Biblia.
Y es como que el gringo olvidó que la Biblia dice saludarse con ósculo santo. O sea, terminan invalidando las escrituras con su tradición. ¿Me entiendes? Y ten cuidado porque es fácil decir, sí, son malos los gringos. Pero toda cultura lo hace. Toda cultura, después, si va a otra cultura para ser misionero, llevan cosas de su cultura creyendo que esas cosas son bíblicas cuando no las son. Por ejemplo, si tú dices, el beso es muy bíblico, entonces besa a los hombres. Hombre. Oh. Un misionero quizás chileno va a Argentina, empieza una iglesia y dice, no, en esta iglesia los hombres no besan a los hombres porque eso es gay. No, la Biblia dice saludar con ósculo santo. De hecho, ellos son más bíblicos que nosotros, porque solo saludamos mujeres con mujeres y hombres con mujeres. Pero los hombres a los hombres con la mano. Entonces, cada cultura tiene como sus partes ciegas. ¿Ya? Y siempre las culturas se creen superiores o más bíblicas que otras culturas. Ojo con eso. Como misionero, uno estudia para tratar de salir de esa mentalidad de nacionalismo, para que pueda llegar a otro lugar y conformarse a otra cultura y llevarles Cristo. ¿Ya? Bueno, los fariseos invalidaban la palabra de Dios con sus tradiciones y con sus mandamientos de hombres. Si tú tienes cosas que haces en casa que quizás otras personas no hacen y después miembros de la familia van a preguntar ¿por qué hacemos esto? ¿O por qué no hacemos esto? Quizás tú dices, el día domingo mi hijo no va a la casa de ningún otro niño para jugar. La Biblia no dice esto, pero si es tu decisión está bien, porque yo veo que quieres honrar a Dios, el domingo es el día del Señor y lo entregas a Él, está bien. Pero no critiques a otra familia porque dejan a su hijo ir a jugar en otra casa, ¿cierto? Porque eso no está en la Biblia. Entonces, ojo con eso, pero cuando nuestros hijos nos preguntan, ¿por qué hacemos esto? Es muy bueno presentar el principio bíblico que respalda nuestra decisión. Hijo, tiene que estar en la casa a las 9, cada noche. Papá, pero ¿por qué mis amigos se quedan hasta el toque de queda? ¿Por qué yo tengo que venir a las 9? La Biblia no dice que tiene que estar en casa a las 9. Pero sí la Biblia habla de la oscuridad, de que la maldad sucede en la oscuridad. Hijo, no es una buena hora para estar afuera porque a la gente le gusta hacer sus cosas cuando está de luz, cuando está de noche. Todos estos lugares perversos en Victoria, ¿cierto? ¿Saben de qué estoy hablando? Que dice restaurante, pero no se sirve comida ahí, ¿me entienden? Estos lugares, ¿cuándo se abren? De noche, de noche. Entonces, bueno, podríamos hablar muchas otras cosas, pero es bueno decirle, hijo, este es el principio bíblico del por qué hacemos esto, por qué no. Pero si otra familia deja a su joven hasta las 9:30, ¿significa que son más pecadores que uno? No, ¿cierto? Entendemos eso, está bien. Miren en el versículo 13, Jesús lo repite, dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea, Jesús está diciendo, he dado unos ejemplos de cómo ustedes invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones y sus mandamientos de hombres. Pero ¿saben qué? Son solamente unos pocos ejemplos, porque muchas cosas semejantes hacen. Los fariseos tenían grandes libros de interpretación de la Escritura. Y después estos grandes libros se envejecieron y no se entendía muy bien, entonces escribieron otros grandes libros para interpretar los grandes libros que interpretaban la Biblia. Y al final dejaban la Biblia y solo creían en los libros de interpretación. Sería como ir atrás a la librería y tomar el comentario de Wiersbe. Es decir, ahora este comentario es la regla de mi fe. No, Wiersbe te mataría. Mal. Es como decir, ¿qué crees tú? Bueno, el pastor Patricio siempre dice, no. ¿Qué crees tú de la Biblia? Es que la Biblia dice. No lo que dice el pastor Patricio, porque algún día no voy a estar aquí. Pero ¿saben lo que sí va a estar aquí? Este libro. Este libro es nuestra autoridad. No los seres humanos, no los
falsos apóstoles, ¿ya? No los charlatanes en la tele, en las redes sociales, la Biblia, la palabra de Dios. Jesús decía que la escritura no puede ser quebrantada en Juan 10:35. Es un pensamiento parentético en el versículo. Me gusta que la Biblia a veces cuando está tratando ciertos temas, como por ejemplo en Gálatas 4 o como por ejemplo en Romanos 4, el apóstol hace esa pregunta. Pues, ¿qué dice la escritura? Eso me gusta. Por eso sé que Pablo fue bautista. ¿Ya? Pues, ¿qué dice la escritura? Dice. Eso está en Gálatas 4:30. Pues, ¿más qué dice la escritura? También está en Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la escritura? Él dice. ¿Ya? Eso es lo que siempre queremos saber. ¿Qué dice la escritura? Hay un gran versículo en Isaías 34:16 al principio del versículo. Dice, inquirid en el libro de Jehová y leed. Me gusta mucho esa frase. Mucho. Proverbios 30:5-6 dicen, toda palabra de Dios es limpia. Ahí entra la palabra plenaria, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la inspiración verbal, decimos que las palabras de las Escrituras, entendemos que las palabras de las Escrituras fueron inspiradas. Y cuando ocupamos la palabra plenaria, estamos refiriendo a que toda la Biblia, todas sus palabras fueron inspiradas. Proverbios 35-6 dicen, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Deuteronomio 12:32 dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando y no añadirás a ello ni de ello quitarás. Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 1. La Biblia fue inspirada por Dios. 2. La Biblia fue preservada por Dios. 3. La Biblia es nuestra autoridad. Por lo cual, esa declaración. Creemos en la inspiración verbal y plenaria de la Biblia. Es la autoridad absoluta de nuestra fe. La doctrina, hermanos, siempre tiene que ser práctica. No solo puede ser algo teórico. No es muy bueno llenar la cabeza con mucho conocimiento sin poner en acción lo que la Biblia dice. Entonces, algunas cosas de aplicación práctica de esa doctrina, ¿ya? Debemos leer la Biblia, leerla. Debemos memorizarla. Tus dichos he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Debemos escucharla. ¿Se acuerdan de los cristianos en Berea que eran más nobles de los cristianos que estaban en Tesalónica? ¿Por qué? Porque ellos recibían la palabra con toda solicitud, la escuchaban, ¿ya? Para luego escudriñar las Escrituras y ver si estas cosas eran así. Entonces debemos escucharla y debemos escudriñarla. Esto quiere decir investigar, estudiar, indagar, ¿cierto? Es más allá de una sencilla lectura, es escudriñar. Escudriñad las Escrituras, dijo Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, en Juan 5:29. Voy a esperar un segundito. Debemos leerla, debemos memorizarla, debemos escucharla, debemos escudriñarla, debemos meditar en ella. Cuando yo digo eso, no estoy hablando como el Kung Fu Panda, el no. ¿Cierto, Gabriel? Cuando hablamos de meditar en la palabra, simplemente estamos hablando de pensar en lo que dice, considerar lo que dice.
De hecho, hablan de las vacas y que las vacas tienen diferentes estómagos. No recuerdo cuántos estómagos son. Puedes googlearlo. ¿Perdón? 4 estómagos. ¡Wow! Pareciera que yo fuese vaca por él. Pero no son 4. Es uno grande nomás. Y dicen que las vacas comen su pasto, lo tragan y después lo traen de vuelta y lo vuelven a masticar, lo tragan otra vez, luego lo traen de vuelta, lo tragan más, lo mastican más, lo tragan, lo mastican, lo tragan. Hermanos, esto es meditar en las Escrituras. ¿Me entiendes? Leerla, creerla, tragarla. Después pasa un rato, tráela de vuelta, masticar un poco más. Es como tomar un trocito de charqui y empezar primero uno lo chupa, trata de sacarle todo el sabor, después lo mastica, pero no lo traga, ¿cierto? Lo mastica, lo chupa, lo mastica, lo chupa y finalmente lo traga. Meditar en las Escrituras es esto, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1:2. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Debemos meditar en lo que dice las Escrituras, pero también debemos obedecer. ¿De qué nos sirve leer, memorizar, escuchar, escudriñar, meditar si no obedecemos? De nada nos sirve si somos tan solamente oidores y no hacedores de la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con hacer tu palabra. No, ¿cómo dice? No quiero decir mal. ¿Cómo dice? Con guardar tus mandamientos, tu palabra. Salmo 119, el versículo 9. Disculpen. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice, este libro de la ley, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. De nada nos sirve ser conocedores de la palabra, pero no hacer lo que nos dice. Entonces, la doctrina no es simplemente teoría, que uno va y escucha una charla y dice, oh, qué lindo, eso es lo que la iglesia cree. La fe siempre tiene pies. Si tú crees esto, va a afectar tu vida. Y si no afecta tu vida, no lo crees. Y esto es lo que nosotros creemos, hermanos. Vamos a terminar el estudio.